Qué bueno es Dios. Prepare sus testimonios para los viernes. Con mucho gusto estaremos ahí. Y como esta es noche de enseñanzas, vamos a pedir que abran sus Biblias, pero pónganse en pie para que descansen un ratito y hagan un relax. Un relax es moverse para todos lados y después, mejor dicho, descansen así y después se sientan hasta las 12 de la noche. No dicen amén, pero así en esa posición busquemos en nuestras Biblias el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y vamos a tomar un par de versículos usando el contexto posteriormente. Hechos capítulo 1, Lucas nos comenta aquí una cosa importante en el versículo 4 en adelante. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos al Padre. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche, Señor, recibir esta palabra. Ayúdanos a discernirla, comprender, Señor, el propósito del porqué. Tú juntaste a los discípulos para decirles que querías recordarles una promesa hecha por el Padre y que tú la habías repetido. Y no te ibas de esta tierra, Señor, sin antes darles la promesa. Permítenos entender eso, Señor. A mí regálame sabiduría, regálame humildad para exponerla, porque todos queremos exponernos a ella, para que esta noche tú nos llenes de tu poder, bautices a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Oramos porque tu Espíritu Santo esté con nosotros y se quede con nosotros, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, ya se sienten descansados. Nuestro Señor Jesucristo lo que hace aquí en este pasaje que narra Lucas es recordar a los discípulos algo que ya había hecho con ellos. Curioso es que 40 días de seminario, 40 días que había estado con ellos después de resucitar, y antes de irse los reúne en el monte justamente para darles estas recomendaciones. La primera era recordarles la promesa dejada por el Padre. Hablemos de unos 800 o 900 años atrás a través del profeta Joel, que el Espíritu Santo vendría sobre el pueblo. En el libro de Joel nos encontramos con que narra Joel el hambre que pasó el pueblo, todas las vicisitudes que tuvieron en ese tiempo, pero en ese mismo capítulo el Señor le da una retribución al pueblo, le devuelve la comida, le devuelve todo lo que habían perdido y le agrega, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa promesa está escrita y quedó así. Jesús la vino a recordar a los discípulos, pero también les eligió un lugar de espera, un lugar donde se mantuvieran juntos. Y de hecho, bueno, comentarles que la invitación fue como a 500 personas. 500 personas oyeron la palabra de la invitación, pero no todos estuvieron en el lugar que él señaló. Y eso lo vemos en Lucas, donde les dice exactamente dónde va a estar, dónde era la cita. Por supuesto fueron, pero no cupieron quizás, no sé, ya lo vamos a ver. Pero les dejó otra recomendación. Les pidió que estuvieran juntos y que estuvieran unánimes. Unánimes quiere decir unidos
en una misma opinión, unidos en un mismo pensar. Esto, para poner un ejemplo, cuando hay una reunión grande, como digamos un meeting grande, eso no existe ya, ustedes no lo vieron, no lo alcanzaron a ver, pero se llenaban las plazas porque invitaban a un meeting. Y ahí iban porque pensaban lo mismo, porque creían lo mismo, por eso iban ahí. Cuando hay elecciones, por ejemplo, todos tenemos la obligación de ir al sufragio, y yo pienso y digo, voy a ir a la hora del almuerzo porque a esa hora va menos gente. Pero 5,000 piensan lo mismo y me junto con ellos. Eso es unanimidad de criterio, unanimidad de pensamiento, de opinión. Y es lo que el Señor les pedía. Vayan todos con el mismo pensamiento, piensen todos lo mismo que les estoy ofreciendo, la promesa, y no se salgan de ahí. El problema a veces cuando lo predicamos o enseñamos en las iglesias es que hay distracción. Alguien decía, esto no lo voy a solo repetir, decía un pastor de que la hermana pues está pensando que dejó la cocina abierta, la llama encendida, se le está yendo el gas, se le van a arruinar los frijoles. Siempre hay una distracción, porque cuando se hace el llamado al bautismo del Espíritu Santo, divagan los pensamientos. Pero el Señor les dijo que estuvieran juntos y unánimes. Yo quiero hablar un poquito esta noche sobre este tema. ¿Qué trae para la iglesia y para mí y para usted el Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo es una garantía de poder para la iglesia. Y quiero decir esto así porque lo que el Espíritu Santo hace es garantizar a la iglesia que hay una promesa vigente que se llama derramamiento del Espíritu Santo. Samuelito habló al principio de los pilares. Y uno de los principales pilares que tenemos en este MM33 es el avivamiento. Pero no va a venir nunca un avivamiento si no pensamos en el Espíritu Santo. No va a venir nunca lo que va después del avivamiento si no hay bautismos en el Espíritu Santo. Entonces, esa garantía está escrita en Joel 2:28 y la podemos ver a través del libro de Juan, que es el más citado en este aspecto, cuando el Señor a través del capítulo 7, en una de las últimas grandes fiestas, dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo esto del Espíritu que habría de venir. Esa garantía la da el Espíritu Santo. También otra parte es que nos ayuda el Espíritu Santo a creer en el Hijo de Dios, a creer en Jesucristo de una manera más completa. Cuando hablamos de Jesucristo estamos hablando de una iglesia cristocéntrica, reconociendo que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo sobre la tierra. Otro aspecto es que le ayuda a oír y creer la palabra de Dios. A veces nosotros no hacemos un repaso antiguo, ¿cómo llegué a la iglesia? Si llegué como un lotín raspado, si llegué, en qué calamidad llegué a la iglesia, pero lo primero que ocurrió es que oí la palabra y cuando comencé a oírla, el Espíritu comienza a hacer la obra para que comience a creerla. Y una vez que la creo, entonces me siento en el otro lado. Otro aspecto es que consideremos que somos sellados por el Espíritu Santo cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros pasamos al altar, recibimos al Señor, posiblemente lloremos, posiblemente no lloremos, posiblemente solo gemimos, pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios sella a la persona. Y una comprobación es la lectura. Yo quiero llevarte a lo que dice Efesios, aunque lo sabemos de memoria. En su capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual dice son las arras de la herencia adquirida hasta la disposición final. Implica que este sello es que el Espíritu Santo nos garantiza, nos dice que estamos sellados. No es el bautismo, pero estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos ha pasado a todos los que hemos recibido a Cristo. Posiblemente queremos vernos el sello, pero bueno, el sello lo tienen aquí ustedes que están acá en una vigilia y que están en oración y que estamos juntos. Eso implica que tenemos el sello del Espíritu Santo. Otro aspecto es que el Espíritu Santo es autoridad en la iglesia, con ese poder con el que el Señor dijo, y recibirán poder. Pero siempre se queda solo en lectura. ¿Y en qué consiste el poder? En muchas cosas. Voy a sacar 4 nada más, que están acá. El primero es que le da a los creyentes autoridad sobre los demonios. Si usted no cree que hay un mundo espiritual, si usted no cree que hay un mundo diabólico, déjeme decirle que está equivocado. Porque Jesús vino y combatió con ellos. Jesús vino y peleó con ellos. Jesús vino y los despojó de los cuerpos, liberó a la gente de demonios en muchas ocasiones. Pero siguen acá. Por eso es que Pablo allá en su capítulo 6 de los Efesios, en el versículo 12 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y ahí está gobernadores, principados, potestades y huestes de maldad. Toda una jerarquía de enemigos, de demonios, con los cuales hay que luchar. Pero el Espíritu Santo sobre la tierra es el que nos da autoridad. Jesús dijo que esa era la autoridad nuestra contra el enemigo. Así que usted no le ande temblando al enemigo. Santiago dice a través de su libro, dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Qué interesante es que veamos esta parte, hermanos, porque es un mundo espiritual que no vemos. No vemos. Un creyente, un verdadero hijo de Dios no puede ser poseído por el diablo, pero sí puede ser oprimido. Y las opresiones tienen diferentes manifestaciones, como la ira, como cuando nosotros decimos de mecha corta. Esas son opresiones del enemigo. Los celos, bueno, no voy a dar la lista de todo, porque son muchas opresiones. Y ahí es donde la palabra de Dios funciona. Otra parte del Espíritu Santo es que nos faculta para creer en los milagros. Hermano, hermana, cuando hablamos de milagros y sanidades, es algo que también está dicho mucho tiempo antes. Cuando nosotros estamos sanos, estamos bien. Yo lo decía en una prédica, que nos pica un zancudo y lo primero que buscamos es la cama porque nos da fiebre. Otra alteración de nuestro cuerpo nos lleva a la cama. Vamos al hospital, nos meten a una cama. En todos momentos la enfermedad siempre va a ser una cama, benditas camas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros creemos en la sanidad divina? Cuando nosotros nos apoyamos en eso. Mira, 900 años o 800 también antes, Isaías tiene la profecía mesiánica tan más grande que puede haber en el capítulo 53. Isaías tiene muchos capítulos mesiánicos, pero el 53 en el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Pero leerlo es fácil, pero llevarlo aquí adentro solo cuando estoy enfermo. Cuando tengo la gran necesidad de que estoy enfermo, cuando la ciencia dice que no puede, o cuando dijo mi hermano en el testimonio, no tenían para la diálisis, no tenían para esto, entonces podemos irnos al libro de Isaías y venirnos a la realidad. Lamentablemente en aquel tiempo de Isaías no conocían al Mesías Salvador, no había nacido, aunque Cristo es preexistente, pero no lo podían discernir como nosotros ahora, porque ahora nosotros sabemos por el Nuevo Testamento quién fue Jesús en la tierra y quién sigue siendo Jesús en el cielo. Interesante que podamos ver esa profecía mesiánica y solo la podemos obtener a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos inspira a través de la lectura
y la lectura de la Biblia viene a ser vida para nosotros. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo les estoy diciendo aquí son espíritu y son vida. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo, otra parte que nos faculta para poder ayudar a la salvación de las almas. Usted dirá: ¿cómo puede ser posible? Pero sí es posible, porque usted no necesita ser un evangelista de categoría elevada, sino que tener el poder del Espíritu Santo para poder hablarle como testimonio a otro. Usted puede ir y pararse en una esquina y predicar, como decía Samuelito, con denuedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con usted y le va a dar oportunidad de que las almas se rindan a los pies de Cristo, en un grupo familiar, en otro lugar donde lo inviten a predicar. Tiene que creer que el Espíritu Santo está con usted. Entonces es un beneficio de autoridad. También le faculta para un buen crecimiento. Las iglesias, hermanos, a veces se llenan de enanos. Bueno, esta no sé cuáles, pero algunas, enanos espirituales. Los enanos espirituales, hermanos, son los que no se congregan o se congregan de vez en cuando. Los enanos espirituales son aquellos que solo oyen, pero no buscan el Espíritu Santo. Y no solo eso, porque el crecimiento espiritual a través del Espíritu Santo, despertando los intereses, como dice Pablo, y lo repitieron ahora, cuando dice: yo oro por ustedes para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación para poder conocer los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es que el creyente crezca espiritualmente. Y cuando crece espiritualmente, la convocatoria de oración se llena. Vale decir, el creyente puede orar en el Espíritu, puede orar verdaderamente en la búsqueda del Señor y aprender a orar. Si el Espíritu Santo no está, no hay crecimiento espiritual, ni tampoco vamos a crecer en la oración. La oración es necesaria. El Espíritu Santo también nos da los dones. ¿Y qué importancia es los dones? Voy a utilizar una palabra, no debería, pero me gusta. ¿Cómo los dones se pueden convertir en las herramientas del creyente cuando verdaderamente comprende que sin el Espíritu Santo no puede vivir? Dije, no puede vivir. Los que viven y no se interesan en el Espíritu Santo de Dios en la iglesia son los que solo son militantes, que solo están, solo vienen y no se interesan en sentir la presencia del Espíritu Santo en un bautismo o una llenura del Espíritu Santo. Había un predicador llamado Apolos que andaba predicando, pero excelente, según dice la Biblia, era un buen predicador, pero de repente Aquila y Priscila lo invitan a una predicación y cuando lo escuchan hablar, muy bonito, precioso, pero descubrieron que no tenía el poder del Espíritu Santo. Y eso les molestó a Priscila y Aquila y lo llamaron aparte, y por eso él sigue predicando después. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no tenía la herramienta principal que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Se habla de dones espirituales, por supuesto lo que hablamos al principio, que dice que lo juntó y les dijo que esperaran el bautismo del Espíritu Santo del cual yo les hablé, dijo Jesús. Juan los bautizó en agua, pero ustedes recibirán el bautismo del Espíritu dentro de no muchos días. Fíjese bien, no perdamos de vista eso. Pero quiero darle los elementos. Por ejemplo, ¿qué recibimos nosotros teniendo la investidura del Espíritu Santo? En primer lugar, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 7. Voy a leer, aunque el contexto nos dice muchas cosas, pero voy a leer el 6. Y dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Diversidad de operaciones implica, por eso le puse herramientas, porque hay diferentes cosas que hacer. Por ejemplo, un mecánico va a revisar un motor y encuentra una falla y dice: pásenme la llave 10, pásenme la llave 18, la llave 516 o pásenme cualquier cosa. En un quirófano es lo mismo.
cantidad de utensilios porque son diferentes cosas que van a operar. Entonces, qué interesante es que vuelva aquí el Señor a decirnos esta parte. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Qué bueno es esto de para provecho, porque nosotros hablamos de aprovecharnos a veces, pero no discernimos la palabra provecho. Y provecho tiene que ver muchas cosas con nuestro quehacer espiritual, con nuestro quehacer en el servicio de la iglesia, tiene mucho que ver. Y dice, porque a refiriéndose a una persona, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjense qué bueno es ver esto de esta manera. ¿Por qué? Cuando alguien recibe palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que es parte de los dones, son para provecho de la iglesia, para provecho de nosotros a veces, porque ¿qué implica la sabiduría? La sabiduría es el don para conocer la revelación de la mente en cada uno de nosotros. Cuando Salomón pidió a Dios sabiduría, conocimiento, le pidió algo especial. Porque el don de sabiduría en nosotros se va a poder revelar en la mente de nosotros. El Espíritu Santo va a poder usar la mente mía, puede ser una visión, puede ser un sueño. Por ejemplo, Daniel, allá, cuando el rey Nabucodonosor pidió que le revelaran un sueño, casi que estaba jugando con ellos, con los magos y los astrólogos, pero Daniel sabía que no era un juego. Había que irse en una vigilia con sus amigos para poder discernir el sueño, pero tenía que dárselo Dios. Tenía que dárselo el Señor a través de ese don de sabiduría. Y fue así como pudo revelar el sueño al rey. Lo mismo le pasó a José. ¿Quién lo sabe? Solo el escritor. Que cuando quería dejar a María, el Espíritu Santo le habló. Un ángel le habló a través del Espíritu Santo para decirle que no lo hiciera y le dio todas las explicaciones. Ese es el don de sabiduría. Y cuando habla de ciencia estamos hablando que también es un don sobrenatural sobre cosas, sobre personas, sobre eventos. Usted puede recibir del Señor a través de la fusión de la sabiduría y la ciencia algo que va a ocurrir. Y ese algo que va a ocurrir, ocurre. Ya se ha escuchado el pastor Lisandro cuando dice que una hermana le dijo, hermano, ¿dónde estaba usted a tal hora, tal día? Y él hizo memoria, dice, sí, estaba corriendo porque había un toque de queda y luego oímos ametralladoras. A esa hora yo estaba orando y ese día. Entonces aquí viene la parte que usted debe de asimilar con relación a esto. Cuando usted está en el culto, cuando usted está alabando a Dios, cuando esté en la oración, de repente lo puede tomar el Espíritu Santo y darle un don de estos. Y usted puede levantarse y ir a imponer manos, porque es Dios mismo quien está actuando a través del Espíritu Santo. Otro de los dones es la fe. La fe pareciera que es de bolsillo, ¿verdad? La andamos en la bolsa de la camisa, pero a la hora de buscarla no está ahí. La fe va con nosotros. Y como decía el hermano del testimonio, ¿verdad? Como decía, la fe estéril. Me llamó la atención la fe estéril, que no funciona, no pare nada, ¿verdad? Pero aquí está la fe, y la fe solo puede ser impulsada por el Espíritu Santo, porque a través de la fe, vuelvo a repetir, vamos a creer en las sanidades, vamos a creer en los milagros. Luego viene el don de profecía. El don de profecía tiene esta parte que hay que verla bien, y es esta. Cualquiera en la calle puede pararse y decirte algo. Y puede decirle, dice el Señor. Eso no es una profecía directamente dada por el Señor. Sí, lo que va a decir no es correcto. Pero ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a discernir? El que me está hablando de inmediato, si yo soy hijo de Dios,
Si el Espíritu Santo está conmigo, me va a dar el don de discernimiento de espíritu. Por eso usted tiene que pedir el don de discernimiento de espíritu. Le voy a contar una vez una hermana en un lugar público. Yo había llegado con un matrimonio y comenzó a saludar al hermano. Qué bueno que vino de Estados Unidos y bla, bla, bla. Y me presentaron con ella y de repente comienza esta hermana a decirle y a ponerle la mano en la cabeza. Dice el Señor en público, es en un lugar público. Y yo la vi que ya estaba comiendo y se levantó de comer y ya se iba cuando se encontró con nosotros. Pero a mí el Espíritu me dio algo en mi corazón. Y yo dije, no puede ser que me vaya a profetizar una mentira. Y empecé a clamar al Espíritu Santo y le digo, Señor, el don de ministración de ella, si es verdadero, dímelo, o dame un discernimiento de espíritu para callarla si no es un espíritu verdadero. Y en eso estaba yo orando cuando ella ministraba y de repente se saltó, no me tocó y yo me quedé satisfecho. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu te va a ayudar y te va a decir si ese don de profecía realmente hay que respetarlo, es verdadero. Pero de repente hay personas que no son verdaderos en la profecía, hermanos. Es complicado. Por eso es que el Espíritu Santo es tan importante en la vida de un creyente, es tan importante en la iglesia misma. Porque también dice que hay diversos géneros de lenguas. A veces a uno lo llaman por teléfono y, bueno, creen que todos lo sabemos, pero no es cierto. Me llama una hermana y me dice, ¿qué opina usted de las lenguas? ¿Qué opina usted de las diversas lenguas? Y uno a veces se atormenta, ¿verdad? No haya cómo contestar y por teléfono menos, pero la verdad es que existen, bíblicamente existen diversos géneros de lengua. Pero hay algo importante, que hay una lengua humana que sí se puede interpretar y la lengua angelical que no se puede interpretar. Y la que es de provecho para mí es la que glorifica a Dios. Y cuando es de provecho para la iglesia, me va a usar para hablar. Por eso es que cuando alguien aquí se para y dice algo en lenguas, alguien la tiene que interpretar y se tiene que parar y dar el mensaje que el Señor quiere que oigamos. Y esto es bien importante que lo estemos divisando a cada rato, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alerta que nos dé el Señor la interpretación de lenguas. Y la interpretación de lengua para nosotros va a ser, digamos, no en categoría, sino que va a ser como le explicara, como una herramienta especial para poder saber si aquel que está hablando verdaderamente está hablando lengua angelical o un mensaje de Dios. Ojo con eso, porque no podemos perderlo de vista. Son los dones que el Señor quiere darnos. También tiene los dones ministeriales. Y los dones ministeriales a veces se discute y dice, ¿por qué solo 5 dones ministeriales? Bueno, el Señor dice que solo 5 y los encontramos en Efesios capítulo 4, donde dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y usted sigue leyendo ahí en su casa. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, nada más que para eso. Y perfeccionar los ministerios y edificar el cuerpo de Cristo. Porque usted puede, si me pongo a decirle uno por uno, pues se nos va a hacer verdaderamente vigilia. Pero el apóstol es el enviado como misionero, el evangelista, pues hay en todas las iglesias siempre un evangelista, el profeta es el que trae el mensaje de Dios, como el que acaba de pasar con Samuel, es el mensaje de Dios, es la profecía. Y luego pastores y luego maestros. Alguien dijo un día, estaba estudiando para pastor, y yo le dije, no te creo. Hasta ahora no he descubierto una universidad o un instituto bíblico que te diga que estás estudiando para pastor. Estás estudiando teología para recibir un llamado al pastorado, pero no es que seas pastor. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, beneficia al creyente de una manera especial como
a la iglesia. Dice la Biblia, la palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Sabe usted cuántos miles hay convertidos al Señor? ¿Sabe cuántos miles han disminuido el pecado en el mundo? ¿Y cuántos más van a disminuir el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque el creyente, cuando viene a los pies de Cristo, ya no es el pecador antiguo. No quise decir que no pecamos, sino que tire la primera piedra. Pero hay menos pecado. Y eso es algo que se puede cuantificar a través de las estadísticas. El Espíritu Santo hace permanecer la palabra viva en el creyente, hermanos. Eso tampoco lo pierda de vista, porque la palabra viva permanece. Por eso Jesús, y retomando el tema que tenemos, condicionó la promesa. Yo la pongo en 3 partes, posiblemente más. Primero, la obediencia, de permanecer en el lugar que él dijo que era Jerusalén. Y para esto quiero llevarlos a lo que dice Lucas capítulo 24, 49. El Señor lo dijo en el ascenso al cielo, les dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí, posiblemente aquí mismo ustedes, algunos, estén deseando conocer lo sobrenatural del bautismo en el Espíritu. Muchos de ustedes ya lo conocen, ya saben cuál fue esa experiencia, cómo ha sido. En otra oportunidad les cuento la mía. Pero el Señor les dijo: no se muevan de aquí. Váyanse a Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y la tercera era que se mantuvieran juntos en unanimidad. Allí hay una clave importante que es la obediencia. Y lo que voy a decir es parafraseo. Los que oyeron esto fueron 500. Y los 500 posiblemente caminaron al aposento donde iban los apóstoles, posiblemente. Pero puede haber ocurrido que los primeros que entraron hallaron lugar. Posiblemente los siguientes no cabían, pero esta es una imaginación mía. No cabían. Y como no cabían, siguieron camino. No cabemos, y se fueron. Y se olvidaron que el Señor les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta ser investidos de poder. Se les olvidó. O puede haber ocurrido también que habían más de 120, pero estaban muy apretados. Entonces puede haberle dicho uno al otro: vámonos, no cabemos aquí, mucho calor, algo, cualquier cosa. También puede haber ocurrido otra, que los que estaban allí dijeron: ya me voy, eso que ofrecieron no llega. Y en las congregaciones pasa, y yo soy testimonio de eso, porque pasaron años y yo anhelando el bautismo, pidiendo el bautismo, llorando por el bautismo, me aplastaban en los cultos poniendo manos y no llegaba el bautismo. Puede haber sido que en el aposento al 9º día se fue 1, 2, 3, 4. Puede haber sido que al 8º, al filo de los 10 días, se fueron muchos. Y por eso es que la Biblia habla de solo 120. Yo le sugeriría a usted, hermano, hermana, quédese aunque esté apretadito. Quédese aunque todavía no lo reciba. Quédese aunque no lo reciba esta noche. Yo me fui de esta iglesia llorando muchas veces en la madrugada después de las vigilias, porque yo creía que esa noche era mi noche para el bautismo y no era. Por eso le comento de que tengo testimonio sobre eso, que me encanta relatarlo. ¿Por qué? Porque el Señor trató conmigo como Él quiso hasta que yo pudiese estar entre los 120. Y bendito Dios, lo hemos logrado. El resultado de aquellos 120 fue la iglesia naciente. El Señor había dicho: en esta roca edificaré mi iglesia, pero tenía que haber una base.
y esa base es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, hermano, divaga en pensamientos, cambia de rumbos, pierde en el camino muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el director de la iglesia y lo va a seguir siendo hasta que el Señor venga. Ojo con eso, anhélelo, búsquelo y va a llegar. Ellos, los 120, usaron su testimonio para las conversiones. Cuando Pedro predicó la primera vez, 3,000 se convirtieron y ellos mismos los discipularon. Después hubo otra conversión más grande, pero ellos usaron el testimonio. Y ustedes como iglesia, amados hermanos, hermanas, cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, repito, por los que no lo tienen, ustedes van a ser testimonio viviente del poder del Espíritu Santo para testificar. El poder del Señor justamente es para testificar. Ese poder está en cada uno de nosotros cuando predica, cuando enseña, cuando habla de esto con otros, porque esto vale la pena mencionarlo. El bautismo del Espíritu Santo da lo que decía Samuel, el denuedo, para poder hablar de esto. A veces no crecemos por eso. Así que la iglesia, hermanos, debe de buscar el Espíritu de verdad. No se vaya a confundir, y lo voy a llevar a Juan 14, 17, donde el Señor habla de este tema. Y dice, voy a leer el 15 también. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el tiempo presente de este versículo, está para los discípulos, pero el futuro está para nosotros y estará en vosotros. De hecho, hoy está con nosotros y en nosotros. Todo depende de nosotros. Y conocer el Espíritu de verdad implica que hay otros espíritus. Y repito lo que le digo, no se deje hablar por cualquier espíritu. No deje que su espíritu consienta espíritus que no son de Dios. En este caso, el Espíritu Santo tiene esa evidencia en nosotros. Y es el que nosotros conocemos. Por eso dije que somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso dije que nos permite caminar en santidad. Dije que nos permite evangelizar, nos permite ser testimonio. Nos da poder para echar a los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de verdad nos conoce y nosotros le conocemos. Mi recomendación es que anhelemos el Espíritu Santo, iglesia, porque va a ser necesario en tiempos difíciles que seamos ministrados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo va a seguir beneficiando a la iglesia para predicar adentro y afuera. Se van a levantar muchos comités de evangelismo y ahí va a tener que estar todos ustedes para poder ir al evangelio. El evangelio masivo consiste en que van guerreros al frente. Y esos guerreros al frente tienen el poder del Espíritu Santo. Y eso es importante que también lo llevemos nosotros presentes. Si queremos servir al Señor, anhelemos tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y seguramente que cuando lo tenga, el Señor mismo le va a dar el empleo de tantos que hay en la iglesia y en su trabajo o donde usted esté, el Espíritu va a estar con usted. Terminando, el Espíritu Santo vino para que seamos testimonio de muchas cosas, entre ellas lo que recoge Hechos 1. Me encanta esto porque yo lo traslado a la iglesia cuando puedo, porque yo lo vivo cuando lo leo. Cuando el Señor ya le dio el mandamiento,
que estaban juntos y les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Yo ya se los dije antes. Si Juan los bautizó en agua, pero el Espíritu los va a bautizar dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire qué espectacular. Los discípulos tuvieron el privilegio de verlo subir, los 500. Ese privilegio de verlo subir al Señor, lo sigue desglosando Lucas y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Son famosos estos ángeles porque estuvieron en la resurrección también. Los cuales, dice, también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Para poder tomar esta palabra, para poder hacerla rema en mi vida, necesito el poder del Espíritu Santo. Usted necesita el poder del Espíritu Santo como ellos lo necesitaron, porque esto que vieron fue un espectáculo maravilloso, pero ¿qué es lo que guardaron cuando el Espíritu vino a darles convicción a ellos mismos? Lo que guardaron es lo que ahora llamamos la bendita esperanza. Todo aquel creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios vive pensando que Cristo viene, vive predicando que Cristo vuelve, vive predicando que Cristo es el intercesor, vive confiando que va a estar en el cielo porque el Señor viene en una nube para llevarlos. Dice que Él se presentará a sí mismo la iglesia y solo la podremos ver aquellos que hemos creído a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Por eso yo te digo, ese poder para predicar, ese poder para enseñar, tú tienes que tener la convicción de que a todo aquel que le ofreces la salvación por medio de Jesucristo es porque tú has vivido ya en tu mente y en tu corazón este evento que va a ocurrir. Como dice Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si te mueres antes, no te preocupes, vas a resucitar. Y si dice Pablo que cuando Él venga, te vas con el Señor, no te preocupes, pero el Espíritu Santo te va a dar convicción sobre esta tierra del poder de Dios. Yo quiero orar por ti y quiero pedirte que inclines tu rostro y oremos juntos por un momento. Primero dije que el Espíritu Santo es poder de la iglesia y que es una promesa que colectivamente se da, pero que el bautismo es personal y que el Espíritu Santo está entre nosotros. Padre bueno, gracias. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Siga orando. Espíritu de Dios, Sí, Señor. toma mi vida. Aleluya, sí, Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma. Oh Padre, todo aquel que anhela, Señor, todo aquel que desea, todo aquel que tiene sed de ti, Señor. Si alguien ya fue bautizado, dígale,